Bueno, muy buenas tardes, queridos cursantes. Bienvenidos a esta nueva materia, marketing político. Tengo el honor y el orgullo de presentar a la que va a dirigir la clase. Ella es Rosana Martínez Quesagui, licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Comunero de Asunción, consultora en programación neurolingüística por el Instituto de Investigación Humanística Buenos Aires, Argentina. Tiene especialización en marketing y publicidad digital por la Universidad Siglo XXI, también en Buenos Aires, Argentina. Máster en Gestap por el Centro Gestálico San Isidro, también en Buenos Aires, Argentina. Máster en programación neurolingüística por el Instituto de Investigaciones Humanísticas. También diversas formaciones en telemarketing, venta en redes de distribución, marketing en redes sociales. Bienvenida, querida licenciada Rosana. Toma la palabra la doctora Alda Cardoso, directora académica del Instituto Técnico Superior en Formación Política, IPEL. Doctora, tenés la palabra. Gracias, Martín. Muy amable. Realmente escuchar el currículum de la licenciada Rosana nos llena de expectativas porque vemos de que va a ser una clase muy interesante, ¿verdad? Ya la conocemos en otras áreas, pero ahora este nuevo módulo yo creo que es muy interesante, muy importante. Agradecer una vez más la presencia de la licenciada Rosana en nuestro instituto, que yo siempre digo que tiene un altísimo nivel docente, que eso nos llena de orgullo realmente. Gracias, licenciada Rosana. Yo quiero también dar un mensaje para los cursantes, a quien saludo cordialmente a todos, y a los de la primera promoción, decirles que nosotros estamos casi listos para reiniciar las clases presenciales. Así que yo creo que el siguiente módulo ya vamos a estar en forma presencial y ellos a partir del siguiente módulo van a tener las clases de lunes a jueves, 2 días presenciales como siempre ha sido, y las otras clases van a ser virtual. Así que agradezco a todos los que están presentes y deseo un exitoso módulo a la licenciada Rosana. Gracias, Martín. A vos, doctora, muchísimas gracias. Licenciada Rosana, bienvenida y la clase es suya. Buenas tardes, queridos cursantes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, gracias licenciado, gracias doctora, gracias por esa presentación, siempre tan agradecida por la presentación que siempre me dan ustedes, así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a compartir, después voy a querer conocer a algunos que están sin video, pero me gustaría empezar a contar un poquitito cuál va a ser el trabajo. Voy a intentar compartir pantalla, así que veamos si es posible. Bueno, comenzamos a trabajar con lo que se denomina marketing político. Vamos a ver, o vamos a ir observando a medida que vayamos viendo sobre la historia, que el marketing político nace a mediados del siglo XX en Estados Unidos, y aunque obviamente hay un antecedente sobre la polis griega, donde se habla, ¿no es cierto?, de la creación del concepto de ciudadano, en realidad nace a mediados del siglo XX y nace de la mano de un presidente, que después va a ser presidente de los Estados Unidos, que es Dwight Eisenhower. Él, de alguna manera, en 1952, comienza a utilizar por primera vez los servicios de una agencia de publicidad. Y esto es muy importante porque de alguna manera comienza a verse los inicios del marketing político, que cambia un poco el marketing tradicional que vamos a ir viendo cada uno de nosotros. Cuando él comienza a trabajar con esto, pide a una agencia de publicidad para que se hiciera cargo de su campaña política. Ahí es como, digamos, comienza a haber
un pequeño raconto de lo que va a ser más adelante toda la historia del marketing político y todo lo que hablamos sobre el marketing político. Años más tarde, en las campañas electorales, llega a la televisión por primera vez el debate en Estados Unidos en 1960, las campañas electorales que en ese momento enfrentan a John F. Kennedy y a Richard Nixon. En ese momento John F. Kennedy tenía 43 años, Nixon tenía 48 años y venía Nixon de una vicepresidencia. Para que ustedes tengan una idea, en ese momento había 70 millones de espectadores así detrás de la caja boba, ¿no?, de la televisión, observando qué iban a decir estos dos políticos por primera vez. Y esto es realmente muy interesante porque hay un antes y un después. Los que estuvieron ese 26 de septiembre y los que comentaban, dicen que a partir de ahí cambia el eje de la estructura y de la idea de lo que es la política, ¿no? Entonces se enfrentan un demócrata, en este caso Kennedy, con un republicano, Nixon, que ya tenía 8 años de vicepresidente, en donde en ese momento dice que Nixon no se dejó maquillar, por ejemplo, fue con un color de traje, como ustedes observarán ahí, color grisáceo, casi como que se tapa con la escenografía, mientras que Kennedy, que a partir de ahí ya fue una estrella de Hollywood, más o menos, después de haber pasado esa instancia para él, fue con un traje oscuro, en donde se separaba de la escenografía, se dejó maquillar. Él no tenía, por ejemplo, características de un buen orador, ni siquiera se podría decir que tenía una buena dialéctica, mientras que Nixon sí. Pero Nixon venía de una situación muy importante, que era una operación de rodillas, se sentía de mal humor, transpiraba, se le notaba que transpiraba. Bueno, ese momento, en esa campaña electoral, hubo 4 después, 4 veces más que estuvieron frente a la televisión en un debate, pero ese fue el momento en que cambia la historia del marketing político. ¿Por qué lo marcamos? Porque después vamos a ver que, por ejemplo, Ronald Reagan, ya un hombre que se había dedicado a la actuación, que se había dedicado a la oratoria, ya con los spots publicitarios cambia de alguna manera sus discursos y da un alto grado de mediatización. Y luego, quien fue su vicepresidente y después fue presidente, George Bush padre, fue el primero candidato a recurrir en asesores realmente de imagen, que eso ya es otra cosa. Voy a pedir que aquellos que tienen el audio encendido, que escucho bastante, por favor lo pongan en mute, ¿sí? Así los demás pueden escuchar bien. Entonces, en la actualidad se utiliza plenamente el marketing político, pero debemos saber, aquellos que trabajamos en la política, aquellos que trabajamos con la comunicación, debemos saber realmente, bueno, cuáles son las instancias en que nuestro grupo debe trabajar para poder, de alguna manera, crear estrategias en estas áreas. Y el marketing político hoy, como toda técnica de marketing, trabaja con sondeos de opinión, con telemarketing, con sesiones de debate, con anuncios publicitarios, con spots televisivos, con redes sociales, con campañas de imagen, de marketing directo, entre algunas cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de marketing político, debemos decir que el marketing político realmente es neutro, moralmente neutro, ¿no? Y acá es donde comienza a haber una cierta suspicacia entre los autores, y lo van a notar si empiezan ustedes a observar, y es que, y yo pongo este ejemplo, ¿no?, que la energía atómica puede ser empleada tanto para iluminar ciudades como para destruirlas. Entonces el marketing político sí genera una imagen, pero si uno tiene los valores realmente marcados, si uno realmente pretende mostrar al candidato con sus mejores virtudes, al equipo de trabajo con su mejor performance,
ahí es donde el marketing realmente es de ayuda. Como siempre, y siempre hago este análisis con todo el equipo de trabajo con los que comparto, es que obviamente va a depender de las personas que estén detrás de esto. Por eso es importante entender que el marketing político crea una imagen, pero no mantiene una imagen. Y esto es muy importante que lo entiendan. Crea, pero no mantiene, ¿sí? Por eso vemos, por ejemplo, que los presidentes cuando recién inician sus presidencias o los gobernadores, van a ver que tienen un alto porcentaje de gente que los aprueba, y a medida que va pasando el tiempo, si su performance no es buena, empieza a bajar, ¿no? Eso en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, el marketing sí puede crear algo, entre comillas, pero después no lo va a poder mantener desde la imagen misma de la persona, ¿no? Y desde la comunicación pura y exclusivamente. Por eso cuando hablamos de marketing, estamos hablando de niveles de marketing político, de niveles estratégicos, que es en lo que quiero adentrarme ahora. Porque un candidato debe tener ideas propias, y cuando hablo de idea, estoy hablando de una representación mental, ¿no es cierto? Ese es el significado que surge a través de un razonamiento o también a través de la imaginación. Pero cuando hablo de ideas ideales, estoy hablando de una representación mental más metas, más objetivos. Entonces, el marketing político es la herramienta para comunicar con elocuencia. Y acá entra un poco el trabajo que tenemos que hacer desde el líder que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando hablo de marketing político y hablo de liderazgo, no estoy hablando solamente del candidato. Estoy hablando de todo el esquema que trabaja en conjunto con el candidato, que todos son líderes desde algún lugar. ¿Sí? Han elegido a uno que los representa, pero todos tienen que tener herramientas de comunicación. Y una de las cosas que uno observa en este trabajo es, en los políticos, ¿no? Es la poca capacidad que les dan a la comunicación, ¿no? El poco abarcamiento que le dan a la comunicación y al estudio de la comunicación, al estudio de la oratoria. Aquel que está dentro del área política debe preocuparse y ocuparse de que la herramienta de comunicación que tenga cada uno sea realmente elocuente, porque de esa manera van a poder lograr ideas e ideales, metas, objetivos y, por supuesto, la representación mental que tenemos de lo que queremos llegar, de una manera eficiente y de una manera eficaz. Entonces, cuando hablamos de marketing político, estamos hablando de muchas cosas. No estamos hablando solamente de aquello, de la creación de una imagen, de la creación de una estrategia. Estamos hablando de liderazgo. Y es acá donde yo quiero trabajar con ustedes en estas clases. Sí, quiero contarles cómo armar una estrategia de marketing político, que ustedes tengan una idea, pero más que eso, estoy queriendo que ustedes identifiquen qué líder interior tienen cada uno de ustedes. Por eso, después voy a hacer un test y esperemos poder compartir con ustedes este test, en donde se comiencen a analizar, porque ese es el trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros. Y bueno, ¿de qué se ocupa el marketing político? El marketing político se ocupa de descubrir, de analizar, de interpretar y de recrear tanto los aspectos estratégicos y tácticos que están presentes en toda campaña electoral, obviamente, pero también, por supuesto, un minutito, pero también, por supuesto, qué estrategia política, qué estrategia comunicacional y qué estrategia publicitaria podemos tener cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de alguna manera de qué se ocupa el marketing, es esto, de descubrir, como dije anteriormente, es de analizar, es de interpretar y recrear los aspectos estratégicos y tácticos de cualquier campaña electoral. ¿De qué manera? De una estrategia política que le vamos a llamar, y esto está bueno si quieren anotarlo, la estrategia política es qué decir,
o lo que denominamos EPO. La estrategia comunicacional es cómo decir, cómo lo digo, que la denominamos ECO, y la estrategia publicitaria, que la denominamos EPU, y que es cómo plasmar, ¿no es cierto?, que es absolutamente importante. De qué manera plasmamos ese qué decir y ese cómo decir en el trabajo de la estrategia de marketing. Entonces, cuando hablamos de marketing político, el campo de acción siempre va a ser el diseño de la propuesta, que el conjunto, el grupo político que decida de alguna manera trabajar en marketing político va a tener que diseñar una propuesta política, va a tener que elaborar un discurso político, y cuando hablo de un discurso político no es de un discurso escrito, ¿no? Cuando hablo de un discurso político hablo de todo el discurso que va a ir durante todo el tiempo de campaña y hasta llegar a crear crear ese lugar y ese puesto de ese candidato al cual está con sus ideas y con sus ideales representados para este conjunto de personas. ¿Se entiende? Entonces, diseñamos la propuesta política, elaboramos el discurso y construimos a través de una imagen, la imagen política de esa persona a la que elegimos. Pero cuando nosotros vamos a hacer este campo de acción, debemos tener en cuenta que no es solamente del candidato, es de todos aquellos que están trabajando en conjunto con el candidato. Por eso vuelvo al inicio, la comunicación se basa y el liderazgo se basa fundamentalmente en el equipo de trabajo que haga en este campo de acción. Y acá es donde los egos deben estar un poco aparte, ¿no? Donde los egos deben irse, en donde si elegimos a una figura, alguien está con audio, por favor, si pueden apagar el audio, ¿sí? O poner en mute su audio, agradezco. Entonces, cuando hablamos del campo de acción, estamos hablando también que tenemos que sacar de lugar esos egos, ¿no? Entonces, si elegimos a esa persona, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Y con qué construcción de imagen política lo vamos a hacer. Y luego vamos a hablar de qué decir, ¿no? El candidato y su equipo necesitan, de alguna manera, información correcta y actualizada para decidir acertadamente qué van a proponer al candidato, de qué manera lo van a mostrar a este candidato. Y esto lo vamos a hacer a través de un diagnóstico estratégico. Yo quiero que observen algo, voy un ratito a las filminas detrás. El campo de acción dije que era EPO, diseño de la propuesta política, y ahora lo que voy a ir desarrollando, van a ir viendo en todas las filminas que siguen, en todas los slides que siguen, van a ir viendo de alguna manera lo que es el EPO, ¿sí? Quiero que lo tengan en cuenta porque así van a ir pudiendo seguir cada una de estas acciones, el diseño de la propuesta, la elaboración del discurso y la construcción de la imagen política, que eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico estratégico, hablamos de encuesta de opinión, de boca de urna, hablamos de entrevistas, hablamos de grupos focales, hablamos de técnicas de proyección y técnicas de observación. Por ejemplo, boca de urna es la selección de mesas más representativas del padrón, casi siempre lo hacen los partidos políticos, inmediatamente le preguntan al votante qué ha votado y eso va a un centro de datos dentro del partido. ¿Vieron ese famoso boca de urna? Cada partido político tiene su boca de urna, buscan el día de la elección, seleccionan determinadas mesas como representativas al propio partido, y le preguntan a las personas que salen, ¿no?,
cuál ha sido, cómo ha realizado su voto. Y a partir de ahí eso va a un centro de información que es un centro de datos del propio partido. Por eso se llama de boca de urna. Hay gente que no sabe esa diferencia, entonces por eso me dedico a explicarla. Las entrevistas son entrevistas más bien profundas, en donde las personas se explayan, no solamente con preguntas cerradas, sino también con preguntas más bien abiertas, y en donde las personas pueden decir sus sensaciones, sus emociones. Entonces es muy importante las entrevistas completas. Cuando hablamos de grupos focales, hablamos de sesiones de discusión grupal, en donde hay, por supuesto, un moderador que de alguna manera va a estar pautando, o profesionales que están observando de alguna manera el comportamiento de los participantes desde fuera, a veces a través de un vidrio, a través de un espejo, ¿no es cierto? Y los están observando. Luego están las técnicas de proyección. Las técnicas de proyección y observación son registros más bien de laboratorio. Esos son más bien específicos. Todo esto tiene que ver con el diagnóstico estratégico del marketing político. Casi siempre están provocadas y elaboradas por un equipo que conoce del tema, con técnicos especialistas, en donde a veces, por ejemplo, reproducen un video de un discurso, observan la gestualidad de las personas, si les gusta, si no les gusta, a veces para los spots publicitarios para poder largarlos o no, por ejemplo, a veces para un eslogan, a veces para un afiche. Esas son las técnicas de proyección o de observación. Pero me gustaría, antes de a ver si es posible poder hacerlo, me gustaría hacer un test con ustedes. Y este test se trata de que nos imaginemos algo. Yo les voy a aclarar cómo hacemos el test y a ver si podemos cada uno después sacar nuestras propias conclusiones. Les voy a dar tres instancias en donde ustedes van a tener que escribir, no me van a tener que responder nada, sino que simplemente van a tener que escribir y a ver qué escribieron. Después, según lo que escribieron, yo les voy a leer los resultados, ¿sí? Vamos a imaginarnos que cada uno de ustedes se encuentra en una galería donde en la entrada hay una estatua idéntica a ustedes. Idéntica. Dice el test, hay mucha gente mirándola y murmurando. Usted se acerca y logra escuchar lo que dice la estatua. Y ahí me gustaría que ustedes escriban, no tienen que compartir conmigo, simplemente yo después le voy a dar el resultado. Que ustedes escriban qué escuchan que dicen sobre esta estatua la gente. Vuelvo a decir la primera parte del test. Ustedes se encuentran en una galería en donde en la entrada hay una estatua idéntica a ustedes. Dice el test, hay mucha gente mirándola y murmurando, y usted se acerca y logra escuchar lo que dicen sobre la estatua. Por favor, escriban qué se imaginan ustedes lo que dicen sobre esa estatua que es prácticamente igual a ustedes. Esta es la primera parte del test. La segunda parte. B. La observa usted a la estatua, imagínese observándola, que es muy parecida a usted, y ahora escriba usted qué opinión le merece. ¿Qué opinión tiene sobre esa estatua? ¿Qué es lo que usted observa de esa estatua? Escriban eso. Escriban que se imaginan, imagínense viéndola, y C, la imagen que usted observa de la estatua es de cuerpo entero, es de medio cuerpo o solo el rostro. Eso anoten también. C, entonces, esa imagen que usted observa de la estatua es de cuerpo entero, es de medio cuerpo o de rostro. Y por último, dice el test, usted se acerca para identificar el material de la estatua. ¿Podrían escribir ustedes? Describirlo al material de la estatua que es muy parecida a ustedes, de qué es, de yeso, es de metal, es de madera, de qué material es la estatua, es de una resina. Una vez que tengamos todos esos resultados que ustedes escribieron
que escucharon decir de la estatua, escribieron cómo se la imaginaron, ¿no? Mirándola, escribieron la imagen si era de cuerpo entero, rostro o medio cuerpo, y también escribieron de qué estaba hecho el material de esa estatua. Y ahora, espero que me hayan seguido todos, porque son muchos, entonces no sé los tiempos, pero espero que me hayan seguido. Les voy a dar los resultados. Aquellas personas que vieron lo que la gente opina de la estatua, es lo que la gente opina de la estatua, es lo que usted piensa que la gente piensa de usted. Lo que usted opina de la estatua es lo que usted opina realmente de sí mismo. Si la ve de cuerpo entero, dice el test, usted está pendiente de su imagen todo el tiempo. Si la ve de medio cuerpo, se preocupa de su imagen, pero no es un obsesivo. Si solo ve el rostro, usted piensa que la inteligencia es más importante que la imagen. Y el material con que está hecha la imagen, si es de material duro, usted es una persona tenaz y de mucha confianza en sí mismo. Si el material es blando, a usted le cuesta entregarse con los demás, pero ya que es desconfiado y le cuesta relacionarse. Y si en cambio el material es flexible, usted es una persona que se adapta a toda circunstancia, confía mucho en los demás y muchas veces se lleva desilusiones. A mí me gusta hacer este tipo de test porque empiezo a analizarme. Los test siempre son un parámetro, una mirada, nunca es un 100% de nada, pero es interesante que cada uno de nosotros empecemos a analizar. Tengo un test de liderazgo que me interesa mucho compartir con ustedes, si nos da el tiempo hoy también. Entonces, bueno, espero que hayan podido descubrir algo dentro de este test de la estatua, que es un test un poco sencillo, pero que a mí me gusta mucho compartir con mis alumnos, porque es una manera de empezar a observarme, de mirarme, de analizarme en mi comunicación intrapersonal, porque es lo que vamos a trabajar durante este tiempo compartido. No vamos a trabajar solamente la interpersonal, que es la de una persona a la otra, sino que para ser un buen líder, un buen comunicador, yo debo comenzar a trabajar mi comunicación intrapersonal, observarme aquello de la manera en que yo me comunico con el otro, ¿no? De qué manera me comunico con las personas. ¿Y qué tipo de líder soy? Porque yo me imagino que todos los que estamos aquí, no me puedo detener a observar el chat de cada uno, voy a mirar después de las grabaciones, pero todas las personas que estamos aquí estamos direccionadas a la comunicación. Entonces, ¿de qué manera me preparo para esa comunicación? ¿De qué manera me focalizo para poder tener una estrategia en mi comunicación diaria? Y en eso tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado aquellos que estamos en esta área de trabajo. Porque es lo fundamental, es de la manera en que nos comunicamos, es la manera en que nos ven los demás y es la manera en que llegamos con nuestros ideales y nuestras ideas. Entonces, volviendo entonces al qué decir, el candidato y su equipo necesitan información correcta, necesitan información actualizada para decidir acertadamente qué proponer al electorado, ¿no? Y como dijimos, hay que hacer un diagnóstico estratégico, que está todo esto que dije anteriormente: encuesta de opinión, boca de urna, entrevistas, grupos focales, técnicas de proyección y técnicas de observación. Luego, ¿quién es quién? ¿No? El mapa político, el criterio ideológico, el criterio partidario, el criterio temático y el criterio geográfico. Cuando yo hablo de criterio ideológico o de mapa político, estoy hablando de un conjunto de autores, ¿no? Que integran el escenario de la contienda. O sea, acá ya no es solamente mi partido político, yo tengo que empezar a observar quiénes están enfrente mío, quiénes están en esta contienda, cuáles son las ideas, cuáles son los ideales, cómo es la persona que los representa, pero también todo el equipo que conforma, ¿no? Los candidatos, el electorado, la fuerza política. Otra cosa muy importante, las potenciales alianzas, con quiénes se pueden aliar, ¿no? Porque yo tal vez no pueda llegar a mi equipo a ser el presidente, a ser el equipo del presidente, pero
tal vez de alguna manera sí potenciar alguna alianza con otro, con un grupo de presión. Y luego, algo muy importante, que es los medios de comunicación, el cuarto poder, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en ese mapa político? Entonces, ¿quién es quién? El criterio ideológico, si de izquierda, de derecha, de centro, el criterio partidario que tenga cada uno. Ahora hay un gran cambio en la sociedad, en donde el criterio va cambiando, ¿no es cierto? Ya no es solamente la trayectoria de un partido político, sino que más bien tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver con la característica de la persona que los representa. Ya no es solamente el partido de historia, sino la persona en sí, la fortaleza en sí, ¿no? Eso es fundamental. Hay que identificar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué refleja categóricamente cada uno? Si son bipartidistas, si son multipartidistas, si hay un partido dominante, si los demás son solamente un partido único. Y cuando hablamos de criterio temático de alguna manera, que es importante identificar eso, es conformar la agenda electoral, ¿no? Es conformar la agenda electoral a través de quiénes son los candidatos que están dentro de esa contienda. Y eso es absolutamente interesante. Me gustaría, a ver si es posible, vamos a ver, tal vez a través de algunos chats, que me vayan comentando qué les va pareciendo. Ah, me encanta, hay algunos que ya me pusieron yeso, material, estuvieron haciéndolo, muy bien, muy bien. Me encantaría que puedan decirme qué les está pareciendo hasta ahora, si lo van entendiendo, si voy muy rápido, si quieren que alguna cosa, focalicen alguna cosa que les haya quedado una pregunta para seguir pasando a la segunda etapa. Gracias, Jorgelina, gracias. Bueno, entonces, cuando estamos, es dinámica, bueno, me alegro, esa es la idea. La idea es que sea dinámica, que no sea aburrida, porque estamos todos muy expectantes de poder llegar con la información, pero también de alguna manera. Gracias, muchísimas gracias. De alguna manera que todos podamos aprender. Entonces, cuando hablamos de mapa político, hablamos de criterio ideológico, de criterio partidario, de criterio temático y de criterio geográfico. ¿Hasta dónde, de alguna manera, voy a tener un alcance territorial de sus distintas organizaciones? Por ejemplo, hay candidatos en donde tienen un alcance zonal, ¿no? Pero no tienen alcance en todo el país, porque no tienen la fortaleza, el partido, de tener representantes en todo el país. Entonces, esa puntuación no va a ser la misma que aquel que tenga, por eso el criterio partidario es muy importante, ¿no? Digamos, que venga desde un partido político, porque eso te da la fortaleza que dentro de las distintas comunidades pueda llegar. Pero siempre hay excepciones, que vamos a ir viéndolo a medida que vamos a ir trabajando. Y yo quería hoy hablar un poquitito, por lo menos tener una idea de lo que es la red motivacional del voto. O sea, primero analizar cuáles son las motivaciones electorales, o sea, qué hace que la gente vote, ¿no? O sea, ¿por qué vota? Bueno, van a darse cuenta que esto depende de los autores, no tienen ni idea de la cantidad que hay, pero hay una red motivacional del voto que es ideológica, partidaria, de clase, algunos con idea de cambio, otras con idea de continuidad, otras con el candidato, otras con la propuesta, otras con el discurso y otras con la imagen. Fíjense cómo acá vamos de alguna manera unificando a lo que es el marketing político, ¿no? A la importancia del marketing político y por qué algunos autores dicen que se puede manipular con el marketing político, ¿no? Y ahí es donde entramos en ese resquemor en donde los valores son absolutamente fundamentales. Bueno, cuando hablamos de identificación ideológica, por ejemplo, o identificación partidaria,
o identificación de cambio o de clase, es porque la gente de alguna manera va cambiando su posición, su manera de pensar en su voto. Hay votos que, por ejemplo, están hechos a último momento, o hay votos que yo tenía una motivación de mi voto desde la ideología, pero luego cambió con la motivación con el candidato, o al revés, la verdad que esta propuesta fue totalmente distinta, o el discurso en este momento, lo que pasó con John F. Kennedy y Nixon. Nixon venía siendo el vicepresidente del anterior, las tenía todas para ganar. Kennedy, un hombre que en oratoria no era buena, que no tenía una buena dicción, pero en cambio se convierte tras su imagen y tras un discurso en ese momento mucho más eficiente o mucho más eficaz que había hecho el anterior. Por eso es importante la red. Por favor, ¿hay alguien que tiene el audio prendido? Por favor, ¿pueden apagarlo? Gracias. Entonces, cuando hablamos de la red motivacional del voto, es muy importante tener en cuenta esto. Y también tener en cuenta la estrategia de posicionamiento, las fortalezas y las debilidades propias y de los demás candidatos. Y acá volvemos al inicio. Qué lástima que hay muchísimo ruido. Apaguen su micrófono, compañero. Por La favor. profesora está hablando. Dale. Lo mismo ya me pasó. Sí. Bueno, Mirta, Anicia y otro compañero, 3 tienen el micrófono prendido. No hay necesidad si estamos escuchando. Por favor, gente. bueno. A ver, gracias por ayudarme. Bueno, cuando hablamos de estrategia de posicionamiento, es la fortaleza y debilidades propias y de los demás candidatos. Entonces acá entramos nuevamente en lo que dije anteriormente. ¿Qué clase de líder soy? ¿Cuál es el líder que tengo en mi interior? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Yo me imagino que todos ustedes están trabajando en marketing político, pero pocos se hicieron la pregunta de ¿qué tipo de líder soy? ¿Cómo yo estoy comunicando a los demás? Porque si estoy dentro de una estructura política, que me imagino que la mayoría de ustedes o están o querrán estar, en algún momento tengo que preguntarme qué tipo de líder soy, ¿no? ¿Cómo yo me comunico con el otro? ¿Soy más bien kinestésico? ¿Soy una persona auditiva? ¿Soy una persona visual? ¿No? Eso es lo que vamos a ver un poquitito también a través de la programación neurolingüística aquí, ¿no? ¿Qué tipo de comunicador soy? Porque ahí voy a poder observar qué estrategia de posicionamiento va a poder hacer el equipo conmigo, ¿no? O yo voy a poder hacer con la persona que voy a elegir para que sea mi candidato, ¿no? O si soy yo el candidato. Entonces, ¿cuáles son mis propias fortalezas o mis propias debilidades? Y yo les pediría ahora a ustedes por chat que me digan una debilidad y una fortaleza. Una debilidad y una fortaleza. ¿Lo podrían escribir rapidito? A ver, para tener una idea. No voy a decir los nombres, solo los comparto. ¿Se animan? Hablar también, profe. Pueden hablar también, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Alguna debilidad, alguna fortaleza rapidita? Nombre si quieren, o si no, nada. No me dicen, no hay problema. Mi debilidad, puedo decir. A ver. Mi debilidad es que siempre confío en las personas. Siempre confías en las personas. Bien, yo no lo veo a eso como una debilidad. Yo también soy de confiar en las personas. Depende, esto es como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿viste? Pero bueno, está bien. Si para vos es una debilidad, es a trabajarlo. ¿Y alguna fortaleza? ¿Algo bueno? Y cuando agarro el micrófono ya no me quiero callar. Eso es muy bueno. Me encantó. Me encantó. Eso es muy Ayudar bueno. a los demás. Bien, muy bien. Esa es una muy buena fortaleza y esto tiene mucho que ver con una estrategia de posicionamiento. Ahí ya podemos trabajar. Yo estoy acá porque yo tengo un beneficio que dar a la comunidad, agradecer, dar la vuelta a mi comunidad, ayudar a los demás. Eso puede ser un buen eslogan de trabajo en marketing de estrategia de posicionamiento. Otro, a ver, otro que tenga una idea. ¿No se animan?
Bueno, a ver en el chat, voy a ver por las dudas. A ver acá, debilidad, cerrado mis ideas, fortaleza, insistencia, fortaleza, tengo pasión por seguir, adquiriendo conocimientos, muy bueno todo eso, me encantó. Ah, pavor escénico, hay que trabajarlo en oratoria, lo vamos a trabajar, no te preocupes, no te preocupes. Dedicación, garra, muy bueno eso. Y debilidad, pesimismo, y bueno, es que hay que hacer mucha fuerza para estar todos los días bien y sobre todo para ayudar a otros, ¿no? Es un trabajo continuo. Me encanta que lo podamos compartir de esta manera. Entonces, estrategia de posicionamiento, voy a tener que observar las fortalezas y las debilidades propias de los demás y de los demás candidatos, ¿no? Y también va a tener que estar acá muy en cuenta el análisis internacional. Habrán observado que, por ejemplo, comienzan a haber candidatos y lo primero que observamos en los candidatos es que comienzan a viajar, ¿no? Que se van a Japón, que todavía no son ni presidentes ni son nada, pero que se van no sé, a España. Entonces cada uno de los candidatos va, ¿por qué? Porque quieren la retroalimentación del análisis internacional. El mundo los está mirando, entonces también quieren que los apoyen. Y la estrategia, enmarcar el proceso electoral en el contexto internacional es absolutamente importante. Entonces, cuando hablamos de cómo generar esta estrategia, estamos hablando de muchas cosas, pero si prestan atención cada uno de ustedes, se basa principalmente en el esquema comunicacional. Entonces, a partir de hoy, me gustaría que vamos a ir trabajando durante estas clases que vamos a tener en equipo, todos, que comencemos a observar cómo me comunico con el otro, de qué manera me estoy comunicando en el día a día, de qué manera llega mi comunicación, ¿me entiende la gente? A ver, o hay mucha gente que me dice, yo a vos no te entiendo cuando hablas, o vos me das una orden y yo entiendo al revés, ¿no? Entonces, empezar a prestar atención a mi comunicación intrapersonal, que esto es fundamental, porque creo que tiene que ver con la mirada, que yo pueda avanzar con la mirada del otro y con mi propia mirada. Y para hablar un poco de liderazgo, estoy sintiendo de vuelta ruidos, le pido por favor a aquellos que tienen el audio fuerte, poder apagarlo. Me gustaría compartir con ustedes un cuento que tiene que ver sobre el liderazgo para poder pensar un poco sobre el liderazgo, ¿no? Cuenta la historia que un rey de un país muy lejano recibió como obsequio en su cumpleaños 2 pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que lo entrenasen. Pasados unos meses, el instructor le comunicó que uno de los halcones estaba perfectamente educado, que ya volaba sin ningún inconveniente, que había aprendido a volar, que había aprendido a cazar, pero que no sabía qué le sucedía al segundo halcón. No se había movido de su rama desde el día de su llegada al palacio e incluso había que llevarle el alimento hasta allí. El rey entonces mandó a llamar a, bueno, como todo rey en la antigüedad, a curanderos, a sanadores de todo tipo, pero nadie consiguió hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a varios miembros de la corte, pero a pesar de los intentos, nada cambió. Por la ventana de su habitación, el monarca veía que el pájaro continuaba absolutamente inmóvil. Publicó por fin un llamamiento entre sus súbditos solicitando la ayuda. Y entonces a la mañana siguiente vio al halcón volar y dijo, bueno, lo vio en los jardines volando y dijo, traedme por favor al autor de este milagro, ¿no? Y al poco rato le presentaron a un campesino. Y le dice, ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago acaso? Pregunta el rey. Y el campesino, entre feliz e intimidado, le explicó, no fue para nada difícil, Su Alteza, solo corté la rama y el halcón se dio cuenta de que tenía alas y se lanzó a volar. Yo creo que un líder debe descubrir esas alas, ¿no? Debe descubrir sus propias alas. Entonces, ¿con qué halcones estoy trabajando yo acá hoy, ¿no? ¿Con ese que está petrificado en la rama, observando, esperando que le traigan el alimento, o aquel que vuela en los jardines, que está queriendo aprender?
¿no? Entonces, la estrategia comunicacional de política, de marketing político, tiene que ver con un montón de cosas, pero fundamentalmente con el liderazgo de sus equipos. Y no me voy a cansar de decirlo durante todo el trabajo que hagamos cada uno de nosotros en este tiempo. Entonces, cuando hablamos de alguna manera estrategia de posicionamiento, también vamos a hablar de análisis internacional. Y también vamos a hablar un poquitito sobre el corrimiento valorativo. ¿Qué es el corrimiento valorativo? Bueno, es uno de los fenómenos que en realidad ha impactado en las estrategias de campaña y hoy se verifica muchísimo en el voto diario, ¿no? Es un juicio de valor, sobre todo, para que se entienda, se realiza sobre la base de diferentes criterios, sobre la eficacia, sobre la eficiencia, sobre la sostenibilidad, sobre la cohesión social, con el fin de ayudar a mejorar a las decisiones políticas. Entonces, cuando hablamos de corrimiento valorativo, estamos hablando hoy, de alguna manera, aquella estrategia de campaña motivacional que tiene que ver con un juicio de valor. De eso se trata, de alguna manera, en el contexto de campañas políticas, lo que es el corrimiento valorativo, ¿no? Puede referirse, por ejemplo, el corrimiento valorativo a el cambio de percepción de los votantes sobre un determinado candidato, sobre un determinado tema político. Por eso es muy importante en la estrategia, o sea, ¿qué yo voy a presentar dentro de mi estrategia de marketing? ¿No? Si yo voy a, realmente hice un análisis de diagnóstico en donde identifiqué cuáles son las necesidades de la ciudadanía. Vamos a suponer que hoy la necesidad de la ciudadanía sean rutas y seguridad. Estoy inventando porque no tenemos idea, ¿no? Pero vamos a suponer que sean esas. Entonces, si es eso, y se presenta un candidato en donde habla de lo que más importante va a ser es la política internacional, es como que no hay una escucha a sus votantes, ¿no? Entonces es como que va a cambiar de alguna manera el contexto del corrimiento valorativo del voto del grupo de personas. ¿Se comprende esto? Entonces, por eso es muy importante qué voy a decir. Y no es solamente la persona, la figura, lo que se ve de ese partido político. Por eso el marketing político es muchísimo más complejo, porque es todo el contexto, es cuidar cada partecita de esa estrategia. Es lo mismo que cuando hablamos del marketing tradicional. Pongámonos a pensar que hoy se ha descubierto a través de la neurociencia que cuando una persona se enfrenta con otra, en los primeros segundos, antes de saludarse, ya el cerebro identificó si esa persona le va a agradar o no le va a agradar. Se sabe a través de las relaciones públicas que la imagen de la primera imagen de una persona dura 20 años. Cambiar la imagen dura 20 años. Entonces imagínense cuando nosotros de alguna manera nos corremos o lo dejamos al azar una estrategia, o decimos sí, porque tal vez tengamos re buenos ideales, que todos querramos tener una mejor comunidad, que realmente la ciudad esté mejor, que el país esté mejor, pero a veces no basta solamente con deseos, sino con una estrategia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma lo vamos a hacer? Y sobre todo, ¿qué necesita el candidato? ¿Qué necesita hoy la gente? Porque si la gente está angustiada, esto es como la pirámide de Maslow, ¿no es cierto? Si la gente está angustiada en algo que ni siquiera yo me percaté, no, como estrategia de marketing, no va a ser funcional. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta estas cosas. El crecimiento valorativo en campañas políticas o el corrimiento valorativo refiere a un cambio en la percepción de los votantes. Entonces, a veces me pasa que yo no hice un análisis diagnóstico correcto desde la estrategia de marketing de mi partido político y descubro que realmente la gente no está interesada en eso, que a mí me parece un ideal fabuloso. No sé, hacer plazas en todas las ciudades importantes del país. Eso tal vez no suma, eso no es lo que la gente quiere.
¿Se entiende? Entonces, por eso por eso muchas veces se corre el voto, por eso muchas veces la gente deja de seguir a un determinado candidato. Y hoy es muchísimo más Hola. voluble eso, muchísimo más voluble que antes. Sí, señor, ¿qué tal? Nuevamente estamos con un audio de otra persona, por favor. Sí, Bueno, sí, señor. así mismo. entonces el voto es un acto Y ahí- cargado de significados culturales, ¿Qué llevamos en de particular? costumbres, de hábitos, porque de esto alguna manera refleja. Por Ujú. favor, ¿podrían hacer silencio? ¿Alguien podría poner bajo el audio? Profe, ¿le puede Sí. pedir a Yo Jonathan armé una carpeta para con los documentos. que le saque el Yo sonido? armé una El carpeta tema con es los que documentos. Jonathan no está, me dejó Ah, ya, enfermo. ya, profe. Y Ya. el contrato Sí, nomás gracias. luego. Y una Pero disposición si no lo técnica. hubiera hecho ya hace rato. Es la información que tengo. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de La el voto, computadora yo. Si alguien ve quién es el compañero que tiene abierto su micrófono, le manda en su privado, que a lo mejor no se da cuenta porque está desde el celular. puede ser, sí. Ujú. Pero ¿cómo sabemos si quién es? ¿Cómo vamos a identificar ese Gino problema? Manzano, Gino Manzano. El compañero que está hablando por teléfono en altavoz, si puede le- ser. Gino Manzano. llama En ahora verdad a Gino, pasa sí, que Gino. En verdad pasa que si está llamando, dice avisándole, no va a poder bloquear el audio. Por lo Uno, que ¿cuántos lo que está- tienen activado? Profe, ¿Cuántos son? usted puede silenciar. Es la idea. Tiene que entrar en el chat nomás, o sea, mirar los participantes y silenciar en el micrófono. Está bien. Sí, al que tiene abierto, profe. Sí. Se le silencia. Bueno, cualquier cosa hablamos en el grupo. Ahí está terminando de Vale, hablar. un Nos abrazo, vamos nos vemos. enterando Chao, nosotros. chao. Bueno, no quiero dejar de compartir. Espero que en la próxima Jonathan nos pueda ayudar, que ya esté bien y nos pueda ayudar. Entonces, el voto es un acto cargado de significados culturales, en donde refleja costumbres, en donde refleja hábitos, en donde refleja preferencias, filias o fobias políticas. Por eso es muy importante entender que el voto va cambiando, no es una cosa que yo voy a votar a fulano al inicio. Puedo ser de un partido político, pero puede cambiar, ir cambiando, ir fluctuando mi opinión. Y van a ver, en el transcurso de lo que vamos trabajando nosotros, van a observar esto, van a observar permanentemente esto, de que la gente va cambiando cada vez más su voto, ¿no? Que cada vez se relativiza más el voto. El acto de votar, imagínense que el elector se enfrenta y se reencuentra con todo, con sus problemas, porque pensemos en nosotros, ¿no? Con nuestras necesidades, con las emociones que tiene en este momento, con los deseos, con lo que desearía que fuera su país, con lo que desearía que fuera su comunidad, con lo que desearía que fuera su educación, o a dónde van sus hijos, con las pasiones y con las expectativas de lo que pretende de ese país. Entonces, el acto de votar, uno se enfrenta y se reencuentra con un montón de cosas, con nosotros mismos. Piensen qué nos puede pasar, ¿no? Los problemas, las necesidades que tenemos, todos tenemos problemas y necesidades distintas, ¿eh? Yo hablé hace un ratito de la pirámide de Maslow. Ustedes saben que en la pirámide de Maslow, aquellos que la conocen, nadie que esté en la base de la pirámide va a estar interesado en, no sé, en ser socio de una cancha de golf, por ejemplo, porque si yo no tengo para comer, va a ser muy común de que no voy a poder pensar en la otra parte de la pirámide, o en ser social o hacer algo bueno a la comunidad. No está dentro de mi cerebro eso. Entonces, en el acto de votar, las personas se enfrentan y se encuentran con sus problemas propios, con sus propias necesidades y con todo lo que va a ir después, ¿no? Sus pasiones, sus expectativas, etc. Y por eso se dice que hay distintos tipos de voto, ¿no? El voto racional, el voto inercial, el voto personalizado, el voto de ira, que ya vamos a ir viendo cada uno, el voto por consigno corporativo, el voto de hambre, entre otros. Vamos a empezar con el voto racional, que es un acto en que los electores votan de acuerdo a la propuesta,
de acuerdo a la plataforma, es un voto pensado, es un voto analizado, y que finalmente va a ganar la elección esa persona que ofreció al votante el mejor programa de gobierno. Pero ¿cuántas personas hoy votan racionalmente? Abren el programa, escuchan a cada partido político. Ese sería el voto racional, ¿no? Luego está el voto inercial, que es de alguna manera el voto cultural, de cierta manera para tenerlo en cuenta, o de costumbre, que se forma en una perspectiva a mediano o largo plazo, ya sea con la participación de electores pasados, que hayamos tenido en el pasado, ¿no es cierto?, formándose una continuidad histórica. Entonces, el voto inercial, y bueno, lo que pasa es que yo siempre los voté a ellos, ¿viste? Entonces, los voy a volver a votar, porque es como que en alguna vez vamos a cambiar, ¿se entiende? Entonces ese sería el voto inercial, que nada que ver al voto racional, ¿se dan cuenta? O sea, cada persona es, y bueno, porque yo siempre, esto es como yo soy de Olimpia y siempre soy de Olimpia, soy de Cerro y siempre soy de Cerro, ¿no? Es el voto inercial, siempre fue así, yo siempre lo mantuve así. Muchísima gente tiene el voto inercial. O tenemos el voto inercial, o el voto de ira, o el voto de consigna o corporativo, depende de cada uno. Y este voto se denomina inercial porque el elector tiende a votar por inercia, de acuerdo a la forma como tradicionalmente ha votado en el pasado. Luego está el voto personalizado, o el voto por el candidato propiamente dicho. Este ya es un voto que en las actuales democracias se ve mucho, ¿no? Un voto en donde emerge la tendencia de quién es la persona, cómo representa a esa persona, escucho a esa persona, veo la imagen de esa persona, y acá donde el marketing político también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, decide votar tomando la persona en consideración a quién es el candidato que se postula, ya no al partido, ya no a lo que propone, ya no a lo que hacían los anteriores, sino a la persona. Es un voto personalizado, es decir, a la imagen, a lo que la persona me transmite, al carisma que esa persona puede tener, al arraigo, al liderazgo, por si le suena, al liderazgo de esa persona, a la historia personal, es una persona impecable, es su familia, eso tiene mucho peso, a la historia personal, a las competencias de los candidatos que son postulados por un cargo. En mi país me da gracia, hay La Nata, lo deben conocer, un periodista, en donde les toma examen ahora a los que van a ser futuros, los que quieren ser futuros presidentes. Me da mucha gracia porque le hacen examen de historia, examen de no sé, de cualquier cosa, de comidas típicas, y la verdad que me llamó mucho la atención, porque de alguna manera tiene mucho que ver con esta imagen del voto personalizado, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, según algunos autores, por ejemplo, la personalización de la política y el efecto del liderazgo de los candidatos son factores hipersignificativos en el momento de dedicar al voto, en el momento de persuadir en la conducta de otra persona. Luego está el voto de ira, ¿no? Y como suena, es un voto de protesta, es un voto de angustia, también llamado voto negativo para algunos autores. Y tiene que ver con la irritación social, ¿no? ¿A quién voy a votar? No tengo a nadie que votar, voy a votar a este. O ¿me entendés? O voto en blanco, o voto, ¿se entiende? El voto de ira, el voto que tiene que ver con la irritación social, o el voto de protesta. Luego está el voto por consigna o voto corporativo, ¿no? Este voto más bien tiene que ver con la corporación, con los sindicatos, todos votamos, todos le votamos a Juan, todos vamos, nadie pensó racionalmente en cuál fue la propuesta de Juan, a nadie le importa si realmente es líder, y tampoco de dónde venía, es porque nos ponemos todos de acuerdo. Ese es el voto de consigna o corporativo, se da mucho en las organizaciones sociales y políticas, donde juegan un papel importante como los sindicatos, por ejemplo. Los ciudadanos agremiados en columnas se agrupan y a partir de ahí votan todos al mismo.
Luego está el voto de hambre. Bueno, este tipo de voto se genera por las severas carencias económicas. Entonces, este voto en verdad no es un voto para nada pensado, sino que al contrario, la principal preocupación es qué me puede dar esta persona y por eso voto, ¿no? Si este tipo, que hay tanto de eso en todos los países latinoamericanos sobre todo, ¿no? Bueno, este tipo de ciudadanos ven en la campaña electoral una oportunidad que le den un colchón, que le den una heladera, que le den, se entiende, cualquier cosa que pueda ayudarlo en ese momento. En realidad no es un voto para nada pensado, no es un voto para nada racional, ni inercial, ni de ira, ni personalizado. Se va entendiendo entonces cómo se va formulando el esquema del voto, que vamos a ir viéndolo uno a uno cada uno de nosotros. A mí me gustaría, antes de ir cerrando esta clase de hoy, por ser la primera clase y por hacer este trabajo en conjunto, y les agradezco a aquellos que me hayan ayudado en este trabajo, me gustaría hacer lo que les dije, que es un test de liderazgo. En este test hay 20 preguntas, por lo cual yo tengo que ser rapidito. Ustedes tienen que poner del 1 al 20. Tienen que poner en una hoja del 1 al 20 y van a poner o evaluar de una escala de 1 a cada pregunta. Yo voy a dar un ejemplo para que se entienda. De 1, por ejemplo, en donde 5 es sí, definitivo, y 1 es no definitivo. Puedo poner 1, 2, 3, 4 o 5. 1 es no definitivo y 5 es sí definitivo. Por ejemplo, vamos a la primera pregunta para que se entienda. Voy a dar un ejemplo para que todos lo entendamos. ¿Yo disfruto trabajar en equipo? Entonces, en la pregunta número 1, que ustedes van a anotar una, nada más, eso es lo que tienen que anotar, y al lado van a poner, si realmente disfrutan muchísimo trabajar en equipo, sería el 5. Si no disfrutan para nada trabajar en equipo, sería un 1. Si más o menos les gusta trabajar en equipo, sería un 3 o un 2. ¿Se comprende cómo es el esquema? ¿Les parece que arranquemos en el test? A ver qué les da. Bueno, buenísimo. Voy con las preguntas. La primera, ustedes tienen que poner 1 y al lado tienen que poner el numerito que elijan porque después lo van a sumar. Eso es muy importante. Entonces, en la pregunta número 1, ¿yo disfruto de trabajar en equipo? 1, no definitivamente. 5, sí definitivamente. 2, ¿tengo la habilidad para hablar bien ante los demás? 1 sería no en absoluto. 5 sería absolutamente sí, o intermedio puede ser 2, 3, 4 o 5. 3, ¿disfruto relacionarme con los demás a nivel personal? 1 o 5. 4. ¿Soy bueno para planificar? 1, no definitivamente. 5, sí definitivamente. ¿Sí? ¿Puedo interpretar las reglas y las regulaciones? ¿Puedo interpretar las reglas y las regulaciones? Sería la número 5. La número 6. Pueden poner 1 o 5, ya dije, ¿no? La 6. ¿Me siento bien cuando le pido consejo a los demás? 1, no definitivamente. 5, sí, muy conforme. 7. ¿Me gusta recopilar y analizar datos e información? 1 o 5, pueden anotar. 8, la pregunta número 8. ¿Soy bueno en resolver problemas? La pregunta número 9. ¿Me siento bien escribiendo memorándum a los demás? Número 10. ¿Puedo delegar el trabajo en los otros? Número 11. ¿Soy eficiente en manejar las quejas de los demás? Número 12. Dar instrucciones y dirigirse me hace fácil. Número 13. ¿Sé cómo desarrollar metas y llevarlas a cabo? 14. ¿Me siento bien implementando nuevas técnicas?
1 o 5, ya saben que pueden poner ahí. 15. Me gusta evaluar el rendimiento de los demás y darle retroalimentación. Puedo poner 1, definitivamente no, o 5, definitivamente sí. 16. Si cometo un error, ¿tiendo a admitirlo y corregirlo? 17. ¿Soy capaz de resolver los conflictos entre mi grupo? Esa es una pregunta interesante, ¿eh? 18. ¿Creo en la diversidad de pensamiento y habilidades en el lugar de trabajo? Y 19. ¿Me gusta impulsar el cambio? Y la última. Uno de mis grandes deseos en convertirme en un líder o fortalecer mis condiciones de líder. Uno de mis grandes deseos es convertirme en un líder o fortalecer mis condiciones de líder. 1 es no definitivo y 5 es un sí definitivo. Me gustaría que sumen los números que han puesto cada uno de ustedes. El total de todos esos números, de las 20 preguntas, si en una pusieron 5, si en la otra pusieron 4, si en la otra pusieron 3, que sumen el total de todas las preguntas. ¿Lo pudieron hacer? Voy al chat un minuto. ¿Qué pasó con el micrófono acá? Bueno. ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo pudieron ir sumando? Avísenme si ya sumaron, si ya lo tienen. Ok. 84. 80, ahí estoy viendo. Bueno, voy a leer. No me tienen necesidad. Tranquilo, tranquilo, suma tranquilo. Aguardo un minuto más. Ahí van apareciendo. 90, 80, ok. Un puntaje de 50 o más. Acá habla el test. Un puntaje de 50 o más. Indica que un fuerte deseo de convertirse en un líder y una habilidad autopercibida para llevar a cabo las tareas que se requieren de un líder. Muy bien aquellos que han tenido 50 o más, aquellos que han tenido 50 o más, indica un fuerte deseo de convertirse en un líder y una habilidad autopercibida para llevar a cabo la tarea que se requiere de un líder. Un puntaje de 50 o menos, dice. Muy bien, ¿cómo están haciendo los deberes? Me encanta. Un puntaje de 50 o menos indica una tendencia general a no querer llegar a ser un líder o a la percepción de que no tiene las habilidades necesarias para llevar a cabo las funciones y tareas de un líder. Pero en verdad, dice el test, o termina diciendo el test, que no importa cuál haya sido su puntaje, si su compromiso con el objetivo, su deseo y su determinación son los más grandes indicadores de su habilidad para llegar a ser un líder. Hoy se descubrió, quiero contar fuera del test y fuera de los parámetros que pueden dar, que un test siempre es un parámetro, o sea, no es una cosa certera, ¿no? Hoy se descubrió que a través de las inteligencias múltiples tenemos un montón de inteligencias y que cada una de ellas podemos mejorarlas y aprender. En algún momento a ver si podemos hacer algún test de esos que está muy bueno también, que podemos trabajar, que tiene que ver con la programación neurolingüística. Bueno, ¿les gustó el test? ¿Les gustó lo que van aprendiendo, lo que van analizando? Porque acá el tema no es solamente escuchar, sino cómo me veo yo, ¿no? Cómo me veo yo como líder, cómo me veo yo armando una estrategia realmente importante de marketing político. Entonces, como habrán observado, hay montones de tipos de votos. Yo quiero introducir un poquitito más otros votos y cerramos acá por el día de hoy, si les parece. Otro voto es el voto del miedo, ¿no? Que es el acto de sufragar por parte del elector motivado por temores, ¿no? Por ejemplo, por amenazas, por intimidaciones, por incertidumbres sobre el presente o el futuro. Ese voto también es creado a través de muchas estrategias de marketing, por ejemplo, mal hechas, mal logradas, mal
mal vista, ¿no? En donde dice, cuidado, si usted lo vota a fulano va a venir, no sé, tal situación, o va a pasar tal cosa si usted lo vota, ¿no? Esa es una estrategia también. Entonces, ese es un voto también que hay que tener en cuenta en el electorado, el voto del miedo. Otro voto, el voto contextual, ¿no? Este tipo de voto se crea gracias a la influencia que genera el contexto, lo que está pasando en este momento. Es decir, hay una tendencia nacional donde lo más normal es que se generen procesos de alternancias democráticas a nivel local en un determinado país. A veces pasa que pasan de izquierda a centro, de centro a derecha, de derecha. Bueno, van cambiando, ¿no? Puede ser un voto contextual, ese también, que suceda en algunos países sucede. Otro está el voto circunstancial. Este tipo de voto es muy parecido al contextual, pero en este caso a la circunstancia, a la coyuntura, a lo que está pasando en ese momento en el electorado. Por ejemplo, esa teoría que se tiene que si los comicios electorales de un determinado país se realizan en un contexto de crisis económica o de crisis de seguridad pública, lo esperado sería que el partido en el gobierno pierda un buen número de porcentajes de votos. O sea, obviamente que este tipo de voto, el voto circunstancial es, si hay inseguridad con este partido, y es probable que yo no le vuelva a votar ese mismo partido. Ese sería el voto circunstancial. Otro voto que a mí me llama mucho la atención, pero aún existe, que es el voto ganador. Este tipo de voto también es conocido en la ciencia política como el efecto boomerang, ¿no? O efecto de arrastre. Este tipo de voto se genera cuando los electores votan por aquellos candidatos o partidos que es probable que resulten ganadores. Entonces, como que llevan, es un efecto boomerang, ¿no? El voto plebiscitario, que este tipo de voto también es conocido como retrospectivo o voto de resultado, es decir, donde se evalúa el desempeño de los partidos políticos, que tiene mucho que ver con el voto en ese momento, de tal forma que ante la presencia de un buen gobierno, los electores van a tender a votar nuevamente a ese gobierno, o al revés, ¿no? No lo van a votar, ¿no? Y luego está, por último, el voto de plástico, que es aquel voto que es moldeable, que es un voto, como habla del plástico mismo, ¿no? Influenciable del ser humano, quien muchas veces no sabe a quién, pero está expuesto a diferentes estímulos, a la comunicación, a lo que dicen los medios de comunicación, entonces voto desde ahí, ¿no? A la información que voy escuchando, por eso acá los medios de publicidad son muy importantes en este tipo de voto, en aquella persona que no tenga un concepto, que no tenga una racionalidad sobre el voto que quiere hacer, ¿no? Y luego está el voto anulado, el voto nulo, que es el voto que el que sufraga de alguna de alguna manera no reúne las cualidades específicas que la ley electoral dice, entonces lo anulan directamente. Bueno, esto es un poquitito lo que pudimos ver sobre el concepto de marketing político, sobre la manera de trabajar en el marketing político, y lo que vamos a ir trabajando, yo quiero después ahondar en la parte de liderazgo porque me parece muy interesante. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o les pareció bien hasta acá? Si quieren la pueden hacer a través del chat o me pueden hablar por audio también. Y desde ya agradecerles a todos la presencia, el escucharme. Yo soy una agradecida a esta invitación que me ha hecho Lipel para poder compartir con ustedes y espero que para ustedes también haya sido beneficioso poder trabajar conmigo. Hola, profe. Excelente Hola. la clase, muy dinámica, profe. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por escucharme y bueno, espero que... Sí, se pasó rapidísimo el tiempo, muy bueno. La próxima, si les gusta lo de los test, voy a seguir trayendo porque me parece que es una manera... Gracias Sonia, gracias Sandra, gracias Silvia, gracias a todos, gracias de corazón. Bueno, profe, sí. No sé si por ahí a mí se me pasó, pero quería saber si también es algún tipo de voto o si está incluido en alguno de los tipos de votos que dijo, el voto tipo por tradición familiar, tipo que acá en Paraguay tenemos dos partidos políticos antagónicos, ¿verdad? Entonces mi papá fue siempre del voto inercial. Partido Verde y yo sigo siendo del Partido Verde. Claro.
Claro, el voto inercial, se llama el voto inercial. Este que está acá, fíjate, viste, debajo del racional, se llama voto inercial. Porque yo siempre voté así, porque toda mi familia votó así. Ese es el voto inercial, digamos, ¿no? Bueno, la verdad, excelente. Gracias por todas las cosas lindas que me ponen en el chat. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todos los que estuvieran escuchando y gracias a Lipel. Nos vemos la próxima en el próximo día pautado. Chao. Gracias, profe. Muchas gracias, a profe. ustedes. Gracias. Excelente clase. Gracias, profe. Gracias, Hasta muy luego. amable. Hasta luego, Gracias. Adiós, profe. profe. Adiós, doctora. Hasta luego.